La revelación de los misterios de Dios siempre ha estado unida al despertar de la mente humana. La mente divina plasmó en la humanidad características propias de su divinidad. Crear, imaginar y pensar son capacidades que heredamos del Ser Supremo. Él ha querido transmitirlas a sus criaturas, aquellas que en su voluntad quiso que fueran hechas a su imagen y semejanza. Se ha dicho que es imposible comprender a Dios. Sin embargo, aunque esto fuera cierto, no debería paralizar en nosotros el maravilloso anhelo por indagar acerca de Él. Nuestra curiosidad será siempre lo que arrebate del corazón celestial vislumbres de su sempiterna grandeza. Cada vez que Dios se percata del interés que hay en una persona por conocerle, decide revelarle gradualmente la verdad de su esencia, pensamiento y voluntad. Que alguien en este mundo sepa poco del Creador no es otra cosa que el resultado de un paupérrimo indagar acerca de Él, consecuencia probable de preguntas frívolas y carentes de sentido espiritual que generan contestaciones tan insulsas como los mismos interrogantes y que ubican las almas en zonas de confort religioso, donde se cree equivocadamente saber mucho o todo del Eterno, aunque lo más seguro es que el conocimiento que estas personas tengan de Él sea el equivalente a su pobre reflexionar, adquiriendo de esa manera tan solo una imagen tenue y distorsionada del Todopoderoso. Las respuestas de la religión son tan pueriles pero tan adictivas, que cuando quedamos atrapados en medio de ellas, nos aterroriza ver más allá de sus insustanciales conclusiones, considerando que si extendemos nuestro pensamiento más allá de la teología tradicional, nos adentramos en un escenario peligroso y prohibido, lleno de destrucción y extravío. Si Dios es inescrutable, y pueden estar seguros que lo es, entonces tenemos en nuestro deseo por llegar a comprenderlo 3 caminos a seguir. 1. Concluir a priori que es imposible entenderlo y alejar de nosotros cualquier gestión para conocerlo. 2. Dejar que los religiosos y místicos nos digan lo que según ellos es Dios, conformándonos con su información sin avanzar más allá de sus concepciones, porque qué miedo pensar por nosotros mismos acerca del Omnipotente. 3. Dar por sentado que el hecho de Dios ser insondable no nos impide escudriñarlo. Su inescrutable eternidad no es una invitación a no escrutarlo, sino una revelación magnífica que nos enseña lo siguiente: podemos escudriñar e indagar sobre Dios, pero su esencia y pensamiento son tan perpetuos que no habrá tope para conocerlo. Siempre habrá algo más que aprender de Él. Eso no indica una imposibilidad para conocerle, como dicen los agnósticos. Más bien declara que nuestro conocimiento de Dios es y será siempre gradual e infinito. Por lo tanto, a partir de nuestra propia experiencia y de la información otorgada por nuestras creencias, resolvamos pensar analíticamente sobre Dios. Si nos decidimos a hacerlo, no nos extrañemos que en el pensamiento despertemos un día en medio de su pensamiento, el de Dios, a través del nuestro, que no es otra cosa que la materialización de sus ideas en nuestra mente. Permítanme quitar el velo que cubre el relato novelesco del entrenador de ángeles, para que tengamos la oportunidad de apreciar de forma lúcida algunos principios de vida que hay detrás del relato. Probablemente muchos de los lectores comprendieron el sentido espiritual de la obra, recibiendo en algún momento de la lectura un insight que les permitió entrever el asunto tratado en las líneas del libro, quiero decir, el origen y destino del hombre, junto a ciertas lecciones prácticas para su vida cotidiana. Los lectores recibieron en el vistazo de la novela información cifrada de sucesos ocultos a los sentidos físicos, sucesos que se relacionan única y exclusivamente con el hombre interior, alma o espíritu, como queramos llamarlo. Hemos de ser conscientes que estos tópicos no siempre son fáciles de asimilar, máxime cuando la mente no está acostumbrada al ejercicio reflexivo espiritual. Sin embargo, el simple hecho de haber leído los diálogos entre Salvatore y Rosa María es un buen punto de partida para que comencemos a desarrollar cierta habilidad en el entendimiento y de esa manera percibir eficazmente las instrucciones teontológicas, término del autor con el que expresa la unión de la teología y la ontología, plasmadas en el estilo literario del libro. Seguramente habrá algunos puntos que los lectores ya comprendieron en su reflexión personal.
Si los explicáramos todos, esta conclusión sería 10 veces más extensa que la novela misma. Por lo tanto, abordaremos solo las ideas centrales y dejaremos los detalles a la habilidad despertada en cada una de las personas que han tenido la oportunidad de leer el libro. En mi condición de autor, me sería sumamente grato encontrarme un día con alguien, puede ser tú, que después de leer El entrenador de ángeles me informe de su decisión de pensar más a Dios, teniendo algo espiritual para aportarme a partir de sus reflexiones, un mensaje que en su individual abstracción teontológica haya logrado teorizar, sin miedos y con la convicción de ser capaz de aprender por sí mismo un poco más del Ser Supremo. Puedo asegurar por anticipado que me sentiré completamente satisfecho con el solo hecho de lograr que al menos un lector del libro se llene de valentía para pensar y conocer a Dios a través de sus propias preguntas y respuestas. He aquí entonces una breve explicación de la luz espiritual y ontológica que encontramos en algunos fragmentos de El entrenador de ángeles, una obra que abre la senda de un sinnúmero de escritos que bien podrían denominarse ficción educativa.